Hola Emilio, buenas tardes. Hola Kiko, buenas tardes, un abrazo. Un abrazo. Comenzamos el mes de marzo con el encuentro mensual correspondiente que lleva por título El cambio climático, una aproximación consciente. Gracias Emilio, adelante. Estupendo Kiko, muchas gracias y muchas gracias también a todos vosotros y a todas vosotras por participar en este encuentro mensual de marzo que se desarrollará como siempre en este primer jueves de mes y la respuesta a vuestras preguntas el tercer jueves de mes, es decir, el día 17 de marzo. Ahí estaremos ya a las puertas de la primavera. Y bueno, ya que hablamos de primavera, hablamos de climatología, hablamos de tiempo, como sabéis, el encuentro de hoy lo vamos a dedicar a realizar una aproximación consciente al cambio climático. Es un tema, sin duda ninguna, muy importante y que no deja de ser también un tema controvertido. Casi como todos los asuntos que tenemos ahora delante, tiene también un componente de controversia. Mañana vais a recibir, como es usual, no solamente el vídeo de esta exposición, sino igualmente un texto. Este texto, en esta ocasión, está especialmente elaborado. Es un texto especialmente intenso y extenso. Creo recordar que su formato final tiene 43 páginas. Y lo que voy a hacer, como suelo hacer en estas exposiciones, es un resumen de los elementos que personalmente entiendo de mayor significación, pero haciendo una invitación a que vosotros y vosotras no os quedéis ahí, sino que ya que vais a recibir el texto, pues analizarlo con tranquilidad, y analizarlo con detenimiento y que también vuestras preguntas, que ya sabéis que se admiten un máximo de 2 por participantes, que las preguntas que queráis realizar tengan también su base en lo que ese texto documenta y en lo que ese texto explica. Un texto que además, quiero decirlo de una forma expresa con un gran agradecimiento, han contribuido a que sea una realidad 3 personas a las que tengo en gran estima y que han hecho aportaciones muy importantes. Muy en particular, mi buen amigo Alfonso Soria, una persona muy conocedora de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, y junto a él, María Ayarra y Pilar, Pilar de las Heras, no me acuerdo del primer apellido, Pilar, discúlpame, de las Heras, que encontráis sus referencias también en el texto que vais a recibir mañana. Estas 3 personas han aportado sus conocimientos, han aportado sus saberes a lo que el cambio climático es desde diferentes componentes. Yo también he aportado lo que desde mi conocimiento de causa puedo poner sobre la mesa, y todo eso, amigos y amigas, conlleva ese texto que, repito, creo que es un texto especialmente bien elaborado y donde vais a encontrar con extensión lo que ahora voy a desarrollar de una forma breve y de una forma sintética. Pero eso sí, intentando no dejar ningún tema en el tintero. Bien, lo primero que tenemos que reflexionar, amigos y amigas, cuando hablamos de una aproximación consciente al cambio climático, va de la mano, sin duda, a lo que podríamos denominar, y de hecho es lo primero que vais a encontrar en el texto de referencia, lo que podemos denominar el cambio climático en el pasado. Creo que todos somos conscientes que lo que es nuestro planeta, el planeta Tierra, que nos cobija, en el que nos integramos, que sostiene nuestra vida, es un planeta que tiene una edad superior ligeramente a los 4.500 millones de años, y que la vida surgió en él o empezó a desarrollarse hace ya casi 4.000 millones de años. Y a partir de ahí, cuando analizamos lo que ha sido la evolución de la Madre Tierra, la evolución del planeta, nos encontramos que ha experimentado muchas variaciones climáticas a lo largo de su historia. Esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque es el telón de fondo de lo que estamos viviendo ahora. Es decir, un planeta que experimenta cíclicamente, periódicamente, muchas variaciones y muy importantes climáticas. En el contexto de esas variaciones y de estos cambios climáticos, creo que la mejor plasmación, leyendo y bebiendo de Alfonso Soria, las mejores plasmaciones al respecto vienen de la mano de las diferentes glaciaciones y también de las extinciones masivas que se han experimentado por nuestro planeta. Con relación a lo primero, con relación a las glaciaciones, a lo largo de la historia de la Tierra,
la geología estima que se han producido 5 grandes glaciaciones o edades de hielo. Todas ellas duraron millones de años y cada una de ellas tuvo a su vez periodos glaciales e interglaciales que se alternaban en el seno de cada una de estas grandes épocas. La última glaciación, que se denomina cuaternaria o edad de hielo actual, empezó hace 2,5 millones de años y de alguna forma continúa hoy. En esta también se han sucedido, en esta glaciación cuaternaria que llega hasta nuestro tiempo actual, también se han sucedido una serie de periodos glaciales o interglaciales. El último, de hecho, se entiende que comenzó hace unos 115.000 años y acabó hace unos 12.000 años. A este último periodo glacial al que me acabo de referir, le ha seguido una fase que podemos denominar de calentamiento, que comenzó hace 11.700 años y en el momento presente sigue vigente. Es el periodo interglacial actual que recibe por la geología el nombre de Holoceno. En este periodo el deshielo ha producido, desde el comienzo de ese Holoceno, subidas en el nivel del mar, amigos y amigas, que ha hecho que suba hasta 35 metros. Y durante el Holoceno en general el planeta ha disfrutado de una estabilidad climática que ha permitido el progreso y el mantenimiento de ecosistemas a largo plazo del planeta. De la misma manera, también ha permitido el desarrollo de la presente humanidad, de la actual humanidad, la quinta de la que hablábamos recientemente cuando hacíamos referencia a la evolución de las sucesivas humanidades. Esta quinta humanidad se ha desarrollado plenamente en el contexto de estabilidad que ha permitido este Holoceno al que hacemos referencia, todo ello dentro de un marco climático estable, con estaciones y clima predecible a lo largo del año. Es cierto que dentro del Holoceno se han sucedido una serie de fluctuaciones climáticas, pero la estabilidad y la predecibilidad son características fundamentales. Las variaciones climáticas que se han producido dentro del Holoceno son importantes recalcarlas, que fundamentalmente tiene que ver, tanto en el ámbito del Holoceno como en general, todo lo que son los procesos de glaciaciones y oscilaciones climáticas a ellos unidas, tiene que ver, lo podéis encontrar en internet, información al respecto, los que estéis más interesados, en los denominados ciclos de Milankovitch. Estos ciclos son variaciones que se deben a cambios orbitales, es decir, cambios en el movimiento de traslación de la Tierra con respecto al Sol y también a cambios de la orientación del eje terrestre. Creo que esto es algo conocido por la mayoría, ¿verdad? Es decir, que la madre Tierra periódicamente tiene variaciones tanto orbitales, los movimientos de traslación de la Tierra con respecto al Sol, como también en sus propios ejes, en sus polos magnéticos. Actualmente, de hecho, se acumulan muchas informaciones que inciden en que estamos viviendo importantes cambios, significativos cambios con relación a estos aspectos. Y desde luego, ambos fenómenos producen variaciones en la cantidad de radiación solar que llega al planeta de hasta un 15%, con lo que depende de que esas radiaciones vayan a más o vayan a menos en ese intervalo de hasta un 15%, pues hace que se produzcan procesos de calentamiento o procesos de enfriamiento. Esto es lo primero, por tanto, cuando hablamos de cambio climático en el pasado y de la evolución de la Tierra, que tenemos que tener en cuenta el fenómeno de las glaciaciones, situando el momento actual en un periodo dentro del Holoceno de una cierta estabilidad, pero como veremos inmediatamente una estabilidad que parece que se está rompiendo por las causas que también analizaremos dentro de unos minutos. Y junto con las glaciaciones, hablando de la historia del planeta y del pasado en los procesos de cambio climático, hay que hacer referencia a las extinciones masivas. Hablaremos en el presente de esas extinciones masivas. Hablaremos más adelante de cómo hay ya una parte de la comunidad científica que cree que estamos ante la sexta gran extinción masiva de especies en la historia del planeta. Pero lo cierto es que mirando la historia del mismo, hemos vivido 5 grandes extinciones masivas, hasta el punto, fijaros, que el 99% de todas las especies que han llegado a habitar la Tierra están actualmente extintas, el 99%. Evidentemente hay muchas especies, hay muchas formas de vida, pero si hacemos un recorrido por estos
casi 4.000 años donde la vida está presente en un planeta Tierra que supera los 4.500 millones de años, casi el 99% de todas las especies que han llegado a habitar el planeta están actualmente extintas. Desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con esas extinciones masivas, para los que estéis más interesados en localizarla exactamente, en los periodos en los que se producen, las edades en las que se producen, en el texto que vais a recibir mañana tenéis a vuestra disposición una serie de cuadros que de alguna forma resume todo lo que la geología nos enseña al respecto en cuanto a los removimientos de la Tierra y su impacto en distintos componentes y entre ellos en las referidas extinciones masivas. Así os invito a que en el texto que Kiko os enviará le echéis un vistazo a las aportaciones de la ciencia geológica acerca de lo que la geología llama los eones de la Tierra, que se mide en muchos millones de años. Ahí tendréis información sobre los eones que se denominan ádico, arcaico, proterozoico, fanerozoico, hasta llegar dentro de este eón fanerozoico a la actual era cenozoica. En particular, después encontraréis otro cuadro donde se hace mención al eón fanerozoico, sus eras y sus periodos, desde hace 542 millones de años a la actualidad. Y se termina con el periodo más reciente, con lo que es el paleógeno, el neógeno y el cuaternario, desde hace 66 millones de años para acá. A los que estuvisteis presentes y a los que participasteis en el anterior encuentro mensual que dedicamos a las humanidades, estos cuadros os resultarán conocidos porque sirven para encuadrar sobre todo lo último, sobre todo desde el paleógeno para acá, la evolución de las distintas humanidades, pero en cualquier caso aquí nos son útiles para percibir los cambios que la Tierra ha vivido a lo largo de su historia y muy en particular en lo que fundamentalmente ahora estoy recalcando, todo lo que tiene que ver con grandes extinciones masivas de vida, que insisto, si ha habido 5 grandes periodos de glaciaciones, también ha habido 5 grandes fases de extinción masiva de especies. Por tanto, la primera conclusión que tenemos que poner sobre la mesa en esta aproximación consciente al cambio climático es que la Madre Tierra es un ser vivo. Como ser vivo tiene sus movimientos y sus removimientos. Podríamos decir también que evoluciona y evoluciona en consciencia, y esa evolución en consciencia va unido al despliegue de una serie de ciclos que afectan a la vida sobre el planeta, siempre, seguro, desde un punto de vista evolutivo, sin menoscabo de que periódicamente la vida sufra como una especie de semi-extinción que no es ni más ni menos que la apertura de un nuevo periodo y un nuevo proceso de evolución, con toda seguridad, de una mayor frecuencia vibracional y de una mayor consciencia desde el punto de vista de este gran ser vivo que es la Tierra. Sentado esto, podemos pasar al segundo gran elemento que quiero recalcar, que quiero compartir con vosotros y con vosotras en la tarde de hoy. Me refiero al hecho de que el cambio climático actualmente, ya estamos hablando del momento presente, el cambio climático es una gran realidad, es una realidad indudable. La observación del entorno muestra que hay cambios significativos en el clima, tanto a nivel global de todo el planeta como por zonas geográficas concretas. Esto es evidente y los datos indican que van a más. La enumeración de todos los datos, de toda la información que tenemos al respecto, nos llevaría a un dictado enorme y además son numerosos los sistemas de vida, los sistemas naturales que se están viendo fuertemente impactados. Yo voy ahora a enumerarlo, los que hay que considerar más importantes de todos estos datos, de toda esta información que pone en evidencia la realidad del cambio climático, que en el texto lo encontráis debidamente desarrollado. Lo primero a recalcar cuando se hace mención a que el cambio climático hoy es una realidad es el incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Esto es algo indudable. Más allá de una reflexión que más adelante incidiré en ella, de que posiblemente se esté poniendo demasiado en la diana todo lo que el CO2 conlleva, como si fuera la única causa del cambio climático y culpabilizando, por así decir, al CO2. Esto no es exactamente así
Es muy sencillo poner algo en la diana a veces con el objetivo de que otras causas queden oscurecidas, y a ello haremos referencia dentro de unos minutos. No obstante, los instrumentos del Observatorio Mauna Loa en Hawái, centro de referencia mundial en la materia, marcaron el pasado año, en el año 2021, nuevos récords históricos al respecto, rebasando de manera repetida el nivel de 420 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Es así como se mide la densidad, la presencia de ese dióxido de carbono en la atmósfera, en partes por millón. En siglas, lo veréis en el texto, es el ppm. En cualquier caso, en el año 2021, repito, repetidas veces se superó el nivel de 420 y hay registrado un máximo histórico el 3 de abril del 2021, donde se llegó a 421,21. En concreto, se considera que este nivel que estamos comentando era de 280 en 1750, es decir, medio siglo antes de que empezara a arrancar lo que conocemos como revolución industrial, que, como sabéis, se plasmó definitivamente en dos grandes oleadas a lo largo del siglo XIX, acrecentándose a partir de ahí y hasta el momento actual en un 50%. Y de hecho, no solamente se ha producido este incremento sostenido, sino que la situación se ha ido agravando notablemente en los últimos lustros. En el conjunto de datos del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, otro centro de referencia cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el CO2, la concentración promedio durante el año 2019 fue de 411,43, de 413,94 en el 2020. Y para el 2021, además de esos hitos históricos a los que he hecho referencia anteriormente y que el 3 de abril llegó a situarlo en 421,21, como media a lo largo del pasado año 2021 estamos hablando de 417 partes por millón. Y eso hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que en los dos últimos años se han reducido levemente las emisiones procedentes de la industria o los vehículos con motor de combustión debido a la pandemia y a la crisis sanitaria. Desde luego, la mejor visión global del problema la ofrece el gráfico conocido como la curva de Keeling, que muestra de una forma muy clara la intensificación de las concentraciones atmosféricas de O2 y el paralelismo de este fenómeno con el proceso de industrialización. No voy a entrar ahora en detalles, pero a los que estéis más interesados al respecto, en el texto vais a encontrar específicamente en lo que tiene que ver con este incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera, encontráis en el texto una serie de reflexiones y también de datos e información del papel que en ello juegan los gases de efecto invernadero, el vapor de agua, igualmente el metano, que tiene un protagonismo que no se puede desechar con relación a todo lo que estamos hablando, el papel de otros gases y evidentemente también el papel en sentido estricto del CO2 al que venimos haciendo mención. Todo esto se encuentra desarrollado en el texto para asentar el hecho de esta concentración de CO2 en la atmósfera que en estos momentos resulta indudable, más allá de que no se pueda poner, repito, en la diana solo al CO2 como causa del cambio climático, pues hay otros factores, como iremos viendo a lo largo de esta exposición. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta, además de esta concentración de CO2 en la atmósfera, es el aumento de la temperatura planetaria media. Es otro baremo, es otro parámetro importante para poner de manifiesto el cambio climático que estamos viviendo en el momento actual. Fijaros, la temperatura global de la Tierra se acerca actualmente a los 15 grados centígrados y es cada vez más alta. Si volvemos otra vez a ese año 1750, en los prolegómenos de la denominada revolución industrial, se constata que la temperatura media planetaria ha subido 1,55 grados. Y escrutando dentro de estos años transcurridos desde 1750 para acá, 270 años aproximadamente, se concluye que el ascenso, este ascenso de 1,55 grados, se ha dado principalmente a partir de finales del siglo XIX, cuando la revolución industrial ya se ha plasmado y es un hecho,
pues desde entonces se ha incrementado 1,20 grados, es decir, la mayor parte de ese 1,55 grados a lo que anteriormente hacía referencia. Lo más peligroso de este hecho es que los últimos 7 años han sido los más cálidos desde que se tienen registros, lo que evidencia una tendencia al alza que se incrementa sin cesar y que no va a dejar de crecer y que conllevará que sigamos batiendo récords en el futuro. Los efectos de esto son ya muy evidentes y lo serán más en el medio y en el largo plazo en cuanto a sus implicaciones que tendremos que calificar, por ser sincero, de catastróficas para el ecosistema global, con la desaparición de muchas especies de plantas y animales y la desaparición completa, por ejemplo, de los arrecifes de coral. La elevación de la temperatura, además, no es algo, como algunas personas pueden pensar, exclusivo de una época del año, sino que estamos hablando de tendencias que se dan a lo largo de los 12 meses del año. Y tampoco es un hecho exclusivo de una zona concreta, pues la totalidad del planeta está sufriendo el incremento de la acentuación de la temperatura. Dicho esto, habiendo hecho referencia al CO2, habiendo hecho referencia a esta acentuación de la temperatura en el conjunto del planeta, hay que hacer referencia, en tercer lugar, al hecho de que aunque la acentuación de la temperatura se está dando en todo el planeta, también es verdad que se está dando con más intensidad en determinadas zonas que podríamos denominar zonas estratégicas en el ecosistema planetario. Muy en particular es el caso del océano Ártico. Lo cierto es que, siendo el incremento de la temperatura un fenómeno global, hay determinadas zonas que, por su localización y sus características, tenemos que calificar de estratégicas para el citado ecosistema planetario. Y precisamente es en estas zonas el aumento de la temperatura es superior a la media a la que hacíamos referencia hace un momento. Es el caso del Ártico y es el caso del Artántico, que contribuyen a equilibrar la temperatura media planetaria y los fenómenos climáticos, por lo que todo lo que afecta a estos espacios lo hace igualmente y con mucho impacto a la totalidad de la Tierra, y tiene repercusiones que van más allá del ámbito geográfico en cuestión. El caso del Ártico creo que llama especialmente su atención. Sus masas de hielo, tener en cuenta que no están formadas sobre tierra, sino que están formadas sobre la superficie oceánica, lo que hace que sea más vulnerable y que sus efectos en el clima conjunto del planeta sean de mayor impacto que la Antártida o la propia Groenlandia, que son grandes masas de hielo, pero que tienen un sustento sobre tierra. En el caso del Ártico, que repito, es muy importante, sus masas de hielo están formadas sobre la propia agua oceánica, la subida de temperaturas ha sido no de 1,55 grados desde 1750, sino que se estima que ha sido de 6 grados, es decir, casi 10 veces más a la del conjunto planetario, lo que impulsa su deshielo paulatino. También esto está teniendo lugar en la Antártida y también en Groenlandia, pero estas áreas, al estar sobre tierra, lo sufren menos que el océano Ártico, en el que creo, insisto, que cuando hablamos de cambio climático en el presente hay que mirar especialmente. Cuando hablamos además de este impacto en el conjunto del planeta de lo que ocurre en el océano Ártico, hay que tener en cuenta lo que los expertos denominan la ampliación polar. En el texto que vais a recibir mañana tenéis un cuadro que Alfonso Soria ha redactado sobre lo que significa el fenómeno de la amplificación polar. Y es debido a un hecho muy simple, amigos y amigas. El hielo refleja la radiación del Sol, el Sol que da sobre él, en un 80 o un 90%. Es decir, el hielo hace como de espejo. La radiación que llega del Sol la despide, la lanza fuera de la Tierra y no tiene un impacto directo sobre ella, haciendo ese efecto espejo que, repito, llega a ser de hasta un 80 o un 90% de la radiación que refleja, el reflejo de la radiación solar incidente. Ahora bien, en la medida en que la masa de hielo va desapareciendo y en su lugar lo que va quedando es agua, el agua que sustituye al hielo tiene un efecto mucho menor, tiene una capacidad espejo mucho menor y tan solo refleja el 10% de la radiación solar, por lo que cuando los cielos, en particular en determinadas épocas del año, minoran mucho en el océano Ártico,
la radiación no es rebotada por el hielo, sino que es recogida por la propia agua oceánica en un 90%, ni más ni menos, lo que evidentemente esta absorción hace que se produzca el calentamiento del agua. Como podemos ver, al pasar de hielo al agua, la cantidad que se absorbe se multiplica casi por 9, de un 10% que se absorbe a un 90%. Esto tiene una incidencia evidentemente en el océano Ártico, pero tiene una incidencia en el conjunto del planeta. Con esta progresiva pérdida de hielo, la comunidad científica nos viene avisando reiteradamente de que cada vez estamos más cerca de tener un verano sin hielo en el océano Ártico. Incluso a este hecho, al verano sin hielo en el océano Ártico, se le ha dado ya un nombre, que traducido al castellano sería algo así como evento de océano azul, o sea, sin hielo. Y la llegada del primer verano sin hielo, que está ya a la vuelta de la esquina, es un punto de inflexión de primer orden en el clima del planeta como consecuencia de su gran impacto global. En ese impacto global podemos destacar algunas cuestiones fundamentales. Calentamiento rápido del océano Ártico como tal y aceleración del calentamiento global. Cambios drásticos en la corriente de chorro o jet stream, a los que vamos a hacer referencia a estos jet stream y estos cambios drásticos de manera inmediata en cuanto que terminemos estas consideraciones, las que estamos haciendo ahora sobre el océano Ártico. Igualmente va a afectar a la aceleración del deshielo en Groenlandia, con un grosor medio de hielo de unos 3 kilómetros por el calentamiento generalizado del aire y del océano que le rodea. Igualmente el incremento del vapor de agua en la zona ártica. Igualmente el incremento de fenómenos meteorológicos extremos que no será solo a nivel ártico, sino a nivel global. Implicará la intensificación de olas de calor, sequías, tormentas e inundaciones y temperaturas extremas en muchas zonas geográficas del planeta. Igualmente, pérdida de normalidad y predictibilidad climática, con un grave impacto en la producción agrícola global, subida del nivel de los mares por expansión térmica del agua, pérdida de habitabilidad en zonas del planeta y mayor liberación de metano del fondo oceánico, lo que hará subir igualmente las temperaturas aún más. Todos estos elementos que acabo de resumir, que también encontráis recogidos en el texto, son elementos donde hay una gran unanimidad en el contexto de la comunidad científica. No es cuestión de que un investigador o un grupo de investigadores diga esto, sino que en la práctica totalidad de la comunidad científica hay un consenso generalizado sobre los impactos globales de este fenómeno tan tremendo que es la desaparición de las masas de hielo, especialmente en lo que es el verano ártico, con todo lo que acabamos de comentar. Y muy ligado a la subida de la temperatura media del planeta, muy ligado a la subida de la temperatura media en zonas estratégicas del planeta y a la concentración de CO2 a la que hemos hecho también referencia en primera instancia cuando estamos hablando de cómo el cambio climático es algo perceptible ya en la actualidad. También a ello le tenemos que añadir lo que hemos apuntado ya y que es un fenómeno enormemente importante e enormemente interesante, que son las alteraciones de las corrientes de chorro o jet stream y sus implicaciones en la pérdida de predictibilidad y normalidad en los fenómenos atmosféricos. Cuando hablamos de los jet stream, se tratan de vientos occidentales que viajan de oeste a este a una velocidad de unos 160 kilómetros por hora, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Más concretamente, amigos y amigas, en cada uno de estos dos hemisferios existe una corriente en chorro polar y otra subtropical, es decir, hay dos corrientes por cada uno de los hemisferios. E igualmente hay una quinta corriente de chorro que es la ecuatorial, aunque la corriente ecuatorial tiene una peculiaridad, no se desplaza de oeste a este, sino de este a oeste. Las otras cuatro van de oeste a este y esta, la quinta, que va por el medio, por el Ecuador, se desplaza en sentido contrario. Estos jet stream, estas corrientes de aire a las que venimos haciendo mención, juegan un papel fundamental a nivel planetario en la distribución de calor y en la generación de patrones meteorológicos, además de que, creo que muchos lo sabéis, se usa en aviación para reducir tiempos de vuelo al volar los aviones con viento a favor. Es mucho más rápido el curso de un avión
de oeste a este que de este a oeste. Por ejemplo, cuando se viaja de América a Europa, el viaje, entre comillas, es más rápido, aprovechan estos jet stream que cuando se viaja de Europa a América, donde ya el viento no se tiene precisamente a favor. Los jet stream de mayor fuerza, de lo que acabo de enumerar, son sin duda los polares, que se originan por el fuego entre las masas de aire caliente que están en el entorno más cercano al Ecuador y las masas de aire frío que están más cercanos al ámbito polar. Es ahí donde tiene su razón de ser estos jet stream, fundamentalmente, insisto, los que tienen mayor impacto, los que tienen más fuerza, son los denominados polares. Y el jet stream supone, dicho de otra forma, la frontera entre las masas de aire frío que se sitúan al norte del mismo y las masas de aire templado que se sitúan más al sur. Pues bien, sabiendo esto y atendiendo lo que acabamos de compartir sobre lo que está ocurriendo en el océano Ártico, conforme la zona polar ártica se va calentando mucho más que las zonas templadas, tal como se ha venido resaltando, ese menor gradiente térmico hace que el jet stream, por una parte, pierda fuerza y se debilite. Se estima, de hecho, que en las últimas 3 décadas se ha debilitado un 10%, y en su desplazamiento hacia el este, de oeste a este, empieza a formar meandros que se extienden hacia el norte y hacia el sur. Es decir, lo que era una corriente de aire con una cierta estabilidad, con pequeños movimientos a forma de serpiente, la ruptura del equilibrio habida cuenta de una mayor subida de temperatura en la zona polar que en la zona templada, desestabiliza a este jet stream y hace que el jet stream se convierta en meandros cada vez más pronunciados, hacia arriba, hacia el norte, y hacia abajo, hacia el sur. Y esto hace a su vez que cuando un meandro de jet stream se desplaza hacia el norte, la masa de aire caliente que tiene justo al sur se desplaza con él a latitudes altas, provocando un calentamiento totalmente inusual para esas zonas norteñas. De hecho, en los últimos inviernos árticos, meandros del jet stream están llegando a zonas muy cercanas incluso al polo norte. Y de la misma manera, cuando el meandro no es hacia arriba, sino que es hacia abajo, en ese efecto serpiente al que estamos haciendo mención, cuando el meandro del jet stream se desplaza hacia el sur, permite que la masa de aire frío, que está situada al norte, vaya hacia abajo y se desplace hacia la zona sur, provocando en esta importantes olas de frío. Yo creo que todo esto lo estamos viviendo ya en la actualidad y es por tanto conocido. Las implicaciones son fundamentalmente implicaciones de variabilidad climática. Ya no hay una predecibilidad, sino que en periodos del año que son en principios calurosos, estos meandros que acabamos de comentar pueden meter corrientes de aire frío, de aire polar, e igualmente en momentos en los que puede haber temperaturas medias más frías, estos mismos meandros pueden provocar fenómenos de subida de temperatura. Esto, por ejemplo, en España está muy estudiado y en los últimos años es algo muy habitual, tener una ola de frío con abundante nieve en las montañas y tan solo una semana más tarde tener un anticiclón con temperatura cercana a los 20 grados, que hace que la mayoría de esa nieve desaparezca de pronto. Antes, la nieve aguantaba en las cumbres, a veces incluso hasta finales de mayo o el mes de junio, lo que garantizaba más agua en los ríos en verano. Ahora, sin embargo, por los fenómenos que estamos comentando, se funde más rápidamente y, por tanto, el denominado estiaje de los ríos es mucho más acusado y sus caudales son menores en verano. E incluso también esto influye en que las lluvias se producen de manera más explosiva, aumentando las inundaciones. Obviamente, como uno de los sectores que están siendo más afectados por todo esto, tenemos que hablar de la agricultura. Aumenta la cantidad de heladas que se producen en primavera cuando las cosechas están en flor, disminuyendo su productividad. Y los patrones de lluvia, como venimos comentando, se hacen menos predecibles. Podríamos seguir enumerando cuestiones que ponen de manifiesto cómo el cambio climático es una realidad. CO2, temperatura media del planeta, temperatura media en zonas estratégicas, lo que acabamos de comentar de las corrientes de chorro o la ruptura de la estabilidad en los trazados
de los jet stream. En el texto, voy a pasar rápido porque tenemos muchas cosas de las que hablar, en el texto encontráis también referencia a cómo el cambio climático se está notando ya en los bosques. Las principales masas forestales del planeta se encuentran distribuidas entre los bosques boreales, Alaska, Canadá y Siberia, y los bosques tropicales, Amazonia, África Central y Sudeste Asiático, como muchos de vosotros sabéis. Pues bien, ambas masas se están reduciendo de manera acelerada. Igualmente tenemos que hablar de los océanos. La capacidad de los océanos para absorber CO2 se está saturando y esto a su vez está produciendo la acidificación de los mismos, lo que está interfiriendo con la cadena alimentaria oceánica y por tanto con su productividad biológica. Tendríamos que hablar aquí nuevamente del metano al que hicimos antes mención. Tendríamos que hablar igualmente a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Y ahí es importante recalcar, antes hacía una mención, un apunte al respecto, es el momento de subrayarlo de forma especial, que son muchos los científicos que consideran que nos encontramos ya en medio de la sexta extinción masiva. Como vimos anteriormente, a lo largo de la historia, ha habido ya 5. Actualmente podemos estar ya inmersas en la sexta, con una tasa de extinción de especies que es de 100 a 1000 veces superior al promedio natural en la evolución. Y junto a todo esto hay otra serie de efectos en los que no voy a entrar, que insisto, lo tenéis recogido en el texto, todo lo cual nos sirve para enfatizar la idea, para subrayarla y ponerla de manifiesto ante vosotros y vosotras, de que ciertamente siempre ha habido cambios climáticos en la historia del planeta. Esto es indudable, pero en paralelo hoy estamos ante un cambio climático real y son muchos los datos, son muchos los escenarios que lo ponen de manifiesto. A partir de lo cual surge evidentemente una pregunta: ¿a qué se debe? ¿A qué se deben estos fenómenos de cambio climático que estamos viviendo en el momento presente? No lo ya ha ocurrido a lo largo de la historia a los que hemos hecho alguna referencia, sino en el momento presente. Es decir, confirmado con los ejemplos que hemos venido dando, la existencia de cambios climáticos significativos, tanto a nivel global como por zonas geográficas concretas y estratégicas, hay que preguntarse a qué son debidos, qué es lo que lo causa. Y para contestar esta pregunta es muy frecuente achacar el cambio climático a un único motivo o razón, siendo dos los más comúnmente citados: el impacto de la mano humana y los efectos de la evolución natural del planeta. Sin embargo, amigos y amigas, lo que someto a vuestra consideración es que eso es una visión miope, es decir, intentar, entre comillas, responsabilizar a un único fenómeno, el intentar poner de manifiesto un único motivo o razón del cambio climático que estamos viviendo en la actualidad, es acercarnos a este fenómeno de una manera, permitidme que lo exprese así, bastante miope, porque estamos ante un fenómeno multicausal en el que las dos razones expresadas no solamente están ahí ambas, sino que interaccionan mutuamente y se retroalimentan. Y dicho esto, creo que merece la pena analizar ambas por separado, pero sabiendo, insisto, que las dos están ahí. Y se retroalimenta debido a la mano humana. Yo creo que en este foro, en estos encuentros mensuales, no es necesario que incida mucho al respecto. Creo que hay una conciencia entre vosotros, también la que tengo yo, de que hay una inconsciencia en el conjunto de la humanidad que hace que el egoísmo y el egocentrismo tenga un enorme peso, tenga un enorme protagonismo. Y en particular hay dos bombas de relojería para la vida que se deben a esa inconsciencia, se debe a ese egoísmo, se debe a ese egocentrismo, y esas dos bombas de relojería para la vida hay que tenerlas en cuenta porque están presentes en lo que estamos viviendo actualmente cuando hablamos del cambio climático. Me refiero, por un lado, al antropocentrismo, que integra esa creencia rarísima de que el género humano es el centro del universo y la absurda atribución en exclusiva al ser humano de cualidades que en realidad tiene en común con otras formas de vida. Y junto con este absurdo antropocentrismo, el especismo, que agrupa la necia suposición de que el ser humano
es superior al resto de los animales, a los que considera especies inferiores y el presuntuoso otorgamiento del derecho a utilizarlos en beneficio propio, incluyendo su maltrato, su explotación y su asesinato para ingerirlo como cadáveres. Sobre tamañas barbaridades, la humanidad y el sistema vigente, lejos de practicar la reverencia por la vida, sobre la que tanto compartió el Premio Nobel de la Paz en 1952 Albert Schweitzer, cuando nos llamaba a reverenciar la vida. Sin embargo, la inconsciencia que tiene tanto peso en nuestra humanidad nos lleva a una especie de guerra, no de reverencia hacia la vida, sino de guerra contra la vida y de guerra contra la naturaleza y de guerra contra la madre tierra. Y esto es un hecho por sí tremendo y con repercusiones tan nefastas que incluso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió a ello en su discurso Estado del Planeta, pronunciado el 2 de diciembre del año 2020. Ya sabéis que mi percepción es que Naciones Unidas, como todos los organismos internacionales, tienden a nadar y a guardar la ropa, porque quieras que no, están bajo la influencia de intereses económicos, de las élites y de las grandes corporaciones internacionales. No obstante, a pesar de ello, no puedo dejar de compartir con vosotros estas palabras del secretario general de Naciones Unidas, repito, extraída de su discurso del Estado del Planeta en diciembre del 2020. Dijo literalmente: nuestro planeta está quebrado. La humanidad está librando una guerra suicida contra la naturaleza. El impacto ya se está sintiendo en todo el mundo. La ciencia es clara al respecto. Los incendios e inundaciones apocalípticas, los ciclones y los huracanes son la nueva normalidad. La biodiversidad se está colapsando, los desiertos se están extendiendo, los océanos se asfixian con desechos plásticos y las cosas empeoran, se pondrán mucho peor. Las políticas climáticas no están a la altura del desafío. Nos enfrentamos al momento de la verdad. Debemos declarar un alto fuego permanente y reconciliarnos con la naturaleza. Y efectivamente, queridos amigos, es una guerra contra la naturaleza y es una guerra suicida, porque la vida en el planeta seguirá su curso, a pesar de tanto dislate medioambiental y tanto daño a la globalidad de los reinos de la naturaleza, y lo hará con o sin humanos. Pero la humanidad no sobrevivirá sin el hábitat ecológico que su propia existencia requiere inexorablemente. Un hábitat que ha llegado a un grado de deterioro que buena parte de la comunidad científica considera, ya lo hemos comentado ahora, lo volvemos a subrayar, irreversible, pues estima, como vamos también a recalcar un poquito más adelante, que se ha rebasado ya el denominado punto de no retorno. Con lo que todo esto afianza la idea de que la mano del ser humano está detrás de lo que denominamos cambio climático desde el punto de vista de su presencia en el momento actual, en el momento presente. Y junto con la mano del ser humano hay que hacer referencia a los procesos naturales, porque los procesos naturales también afectan al cambio climático que estamos viviendo en la actualidad. Es lo que sostiene, por ejemplo, Roy Spencer, reputado científico y climatólogo, que junto con el doctor John Christie recibió la medalla al logro científico excepcional de la NASA por su trabajo de monitoreo de la temperatura global con satélites. Desde esta perspectiva, el cambio climático es natural y cambiante y obedece a procesos naturales propios de la madre tierra e igualmente de la influencia en ella del sol. En lo relativo, por ejemplo, a esto último, es normal para periodos medibles desde la perspectiva humana, que a lo sumo son unos pocos siglos, que el clima sufra trastornos debido, por ejemplo, a la variación de las manchas solares. Con datos de los últimos 400 años, observando esas manchas solares y su afectación al clima planetario, se observa un mínimo de las mismas que tuvieron lugar entre 1650 y el año 1700 y un máximo que se está alcanzando en el momento actual, en donde las manchas solares tienen una especial actividad. Podríamos decir que tiene una especial hiperactividad. Esto pone de manifiesto que sin ningún tipo de dudas, sí, hay procesos naturales que están también incidiendo en el actual cambio climático. También son muchos los estudios que ponen de manifiesto la variabilidad que se está dando,
en la velocidad de rotación de la madre Tierra. Igualmente, ese desvío de los ejes polares, de los polos magnéticos, a los que la ciencia hace cada vez más referencia. Y todo esto está también afectando al clima planetario. En definitiva, analizando lo que puede ser la mano del ser humano y sus repercusiones en el cambio climático y las repercusiones de la propia madre Tierra y de la propia naturaleza, con los efectos además que tiene también el Padre Sol, mezclando ambos asuntos, creo que, como os comentaba hace unos minutos, lo que tenemos es que afianzarnos en la idea de que el cambio climático es de carácter multicausal. Aplicando el sentido común, no se debería caer en la dualidad, en ningún tipo de dualidad, pero desde luego no en la dualidad de tener que optar entre por A, mano del ser humano, B, la propia naturaleza, sino comprender que ambas causas inciden en el cambio climático que experimentamos en la actualidad, que por tanto es resultado de la conjunción de procesos naturales de la madre Tierra, también de la influencia en ella del Sol y del impacto derivado por una humanidad que está en guerra contra la Tierra y está en guerra con la naturaleza. Y yo sé, amigos y amigas, que muchos de vosotros sabéis también que hay personas que cuestionan la realidad del cambio climático. A partir de ahí os llamo vuestra atención sobre un cuadro que vais a encontrar en este punto de la exposición en el texto que os llegará mañana, que es muy breve y que ha redactado, yo creo que de una forma muy sabia y muy sintética, María Ayarra, a la que hacíamos referencia al principio de este encuentro. Nos dice María que actualmente muchas personas se cuestionan la veracidad del fenómeno del cambio climático. Comprensible este cuestionamiento, dado el uso con fines políticos, de control o incluso mercantilista que se hace del cambio climático. Pero siendo cierto esto, siendo cierto que hay manipulación y tergiversación política, de control y mercantilista, sí nos aconseja María que si se acometen pequeños cambios en nuestro entorno, por ejemplo, en jardines o en parcelas, nosotros mismos directamente podríamos comprobar el impacto que esto tiene en el sistema que le rodea y podríamos comprender también cómo la mano del ser humano está afectando y provocando, por lo menos en parte, como venimos señalando, el cambio climático que vivimos en la actualidad. Simplemente poniendo un pequeño estanque, nos dice María, añadiendo plantas nativas, suele haber de hecho registros públicos online en todos los países, o poniendo un tubo con comida para pájaros y observar lo que ocurre. Observar lo que ocurre con prácticas tan sencillas como esta. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que podremos observar? Pues veremos cómo la naturaleza se adapta, fluye y se regenera y cómo se promueve el ecosistema. Entonces comprenderemos que la contaminante actividad humana desarrollada a grandísima escala durante décadas o incluso durante más de un siglo, desde la consolidación de la revolución industrial y la llegada de los agroquímicos, debe afectar indefectiblemente a los procesos naturales de nuestro planeta, el cual no es más que el conjunto de pequeños paisajes interconectados. Por tanto, comparto con vosotros como hipótesis importante en el contexto de este encuentro para vuestra consideración, que el cambio climático es una realidad que tiene efectos que tiene causas múltiples, es por tanto multicausal, y que tanto la propia evolución de la madre tierra con todo lo que ello conlleva como la mano del ser humano están afectando al respecto. Pero personalmente entiendo que es una irresponsabilidad negar el cambio climático en el que estamos o achacar ese cambio climático solamente a algo o incluso intentar de alguna forma interpretar que como están incidiendo fenómenos naturales de la Tierra y del Sol, el ser humano no está teniendo que ver en lo que estamos viviendo en la actualidad. Sí, la mano del ser humano, desgraciadamente, sí está afectando al cambio climático y está interactuando y se está retroalimentando esos impactos con lo que la propia naturaleza está poniendo sobre la mesa. Y claro, todo esto, amigos y amigas, nos conduce a un elemento importantísimo, nos lleva a un elemento central, que es el tomar conciencia de que estando aquí ya el cambio climático, sus impactos van a ser cada vez mayores. Y para la prognosis que podemos hacer para el año 2022
y para el próximo año 2023 estos impactos van a ser ya tan innegables como contundentes. Y a ese respecto creo que hay que hacer referencia fundamentalmente a 4 circunstancias. Para situarlas, vuelvo a insistir, rota la dualidad descrita entre mano humana y procesos naturales, se está en mejores condiciones de comprender no solo las causas del cambio climático, sino también sus efectos en la humanidad, en el presente y en el horizonte venidero. Con estas bases, cabe prever de manera consistente que el cambio climático, como acabo de compartir, se hará cada vez más evidente y que en el ciclo 2022-2023 los efectos van a ser indudables. Y ello debido a todo lo enunciado y dentro de lo que venimos enunciando, con la prognosis para este año y para el año que viene, si lo queréis extender también hasta el 2024-2025, van a seguir estando ahí. Tenemos que hablar de 4 grandes circunstancias que no rebaten, no excluyen, no supone desmentir todo lo que venimos hablando, sin menoscabo de todo lo que venimos hablando, en lo que van a ser los impactos en este corto y medio plazo, hay 4 circunstancias que tenemos que tener en cuenta especialmente. Por una parte, la inseguridad climática. Hemos hecho referencia ya a ella. Proliferación de cambios bruscos que romperán la actividad y la estabilidad estacional y provocarán tanto lluvias torrenciales como sequías. Y de la mano de esta, escasez de agua y minoración de la producción agrícola. Tendremos cada vez más delante de nuestros ojos esta aparente contradicción. Lluvias torrenciales por una parte, pero a su vez importantes sequías y de la mano de esa sequía, repito, escasez de agua y efectos de minoración, de reducción de la producción agrícola. Igualmente, en segundo lugar, el aumento del deshielo del Polo Norte, lo que multiplicará los efectos del cambio climático en estos próximos años en los términos que ya han sido expresados. En tercer lugar, y es un elemento nuevo que no ha sido citado hasta ahora en este encuentro, las distorsiones electromagnéticas derivadas de las interferencias provocadas por la enorme tela de araña vibracional en la que en el marco de la tecnología 5G se está introduciendo al planeta y a todos los reinos de la naturaleza. Esto, habida cuenta de su importancia y habida cuenta de lo novedoso, voy a entrar en ello dentro de un momento con cierto detalle. Y por fin, la cadena de efectos, entendiendo por esto como unos impactos que conllevan otros, que generan otros, todos en interrelación, todos en interacción y todos en retroalimentación mutua. Verbigracia, la masiva desaparición de insectos. Las crecientes distorsiones electromagnéticas provocan una disminución en el número de insectos, lo que repercute en otras formas de vida, en el ecosistema en general y en el hábitat de supervivencia de la humanidad en particular. Y hay que subrayar de una forma muy especial esto: un mundo sin insectos es un mundo sin diversidad biológica. Y sé que desde el antropocentrismo, desde el especismo, hay una tendencia creciente en la humanidad a despreciar a las otras formas de vida y a despreciar, por ejemplo, a estas formas de vida que consideramos como insignificantes, consideramos a veces incluso en nuestras expresiones como ridículas, que es todo el ámbito del reino de los insectos. Sin embargo, son básicos para la diversidad biológica y son básicos porque la escasez de insectos que se está produciendo, la disminución del número de los mismos, como acabo de compartir, tiene una retroalimentación y afecta a otras formas de vida, al ecosistema en general y al hábitat de supervivencia de la humanidad en particular. Y dicho esto, voy a detenerme, como acabo de compartir, unos minutitos acerca del nuevo factor añadido en el cambio climático, que son las tecnologías 5D y sus distorsiones electromagnéticas. En el texto que recibiréis mañana vais a encontrar una especie de breve referencia, de breve síntesis a lo que es la tecnología 5G. Encontraréis en el texto un cuadro donde se repasa la rápida sucesión de generaciones de conexión a datos móviles, como empezamos en 1979 con la 1G y cómo desde el 2020 estamos ya comenzando para conexiones masivas y gran velocidad a poner de manifiesto, a plantear y a plasmar el denominado 5G. A partir de ahí vais a encontrar también en el texto todo lo que se pone sobre la mesa
como ventajas y como impactos sociales y económicos positivos que el 5G puede servir o puede implicar y puede derivar para la humanidad. Y a partir de ahí se entra en otra serie de consideraciones técnicas como sobre el funcionamiento de esta tecnología 5G. Pero todo ello, además de daros una información acerca de lo que la tecnología 5G conlleva y significa, lo que nos tiene que llevar sobre todo es a darnos cuenta de que más allá del debate sobre ventajas o desventajas per se del 5G, lo más importante, lo que entiendo que es lo sobresaliente de la tecnología 5G, es que va acompañado de la puesta en marcha de una gigantesca red de satélites artificiales en torno a la madre tierra y de una ingente cantidad de puntos de conexión sobre la faz terrestre, con todo lo que esto puede conllevar. Creo que muchos tendréis ya información, por ejemplo, de la denominada red Starlink, 42.000 satélites orbitando la Tierra y 1 millón de estaciones bases sobre ellas. Este es el proyecto que está ya acometiendo desde que recibió el permiso de la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los Estados Unidos, la compañía SpaceX. Ya ha empezado a lanzar miles de satélites y esta red se ha comenzado a hacer realidad, entre comillas, coincidiendo, curiosamente, con la crisis de la pandemia y con la crisis sanitaria. A partir de ahí, repito, esta red se ha empezado a hacer realidad desde el año 2020. Su primera fase contempla el lanzamiento de 12.000 satélites que girarán más cerca de la Tierra que los satélites de comunicación tradicionales, y a ellos se sumarán otros 30.000 que deben estar desplegados antes del año 2030. Os pido que reflexionéis sobre lo que esto supone. Estamos hablando de un proyecto en concreto de una compañía, SpaceX, el proyecto Starlink. Ella solo conlleva 42.000 satélites artificiales. 42.000 satélites artificiales a los que se suman satélites de otras corporaciones, también algunos de instancias públicas. Todo lo cual conlleva una, vamos a denominarlo así, una gran contaminación de objetos artificiales en torno al planeta. Pero estos objetos no son inicuos porque lanzan vibración, es decir, lanzan frecuencias electromagnéticas y no los lanzan a cualquier sitio, lo lanzan sobre la madre tierra. Y ahí viene el otro componente de lo que la tecnología 5G requiere. No solamente satélites, decenas de miles en torno a la Tierra, sino igualmente multitud de estaciones base que recogen e interaccionan con esos satélites y que están sobre la faz terrestre, están sobre la propia Tierra. Por ejemplo, los 42.000 satélites de la red Starlink conlleva el posicionamiento sobre el planeta de 1 millón de estaciones bases. Y sabiendo esto, vamos a recapacitar mínimamente, por favor. Si utilizáis la imaginación, podemos ver al planeta Tierra. Decenas de miles de satélites, se estima que en su momento serán más de 100.000, los que estén orbitando en torno a la madre Tierra y lanzando sobre ella frecuencias electromagnéticas. Y más de 1 millón, sin duda serán mucho más de 1 millón de estaciones base las que reciben esas frecuencias electromagnéticas y rebotan ante ellas, amén de que los propios satélites, a través del láser, están interactuando entre sí. Si esto os tomáis la molestia de, lo podéis hacer con la imaginación, pero es mucho más gráfico si os tomáis la molestia de hacerlo sobre un folio. Si ponéis a la madre tierra el círculo en un folio, ponéis los satélites, muchísimos puntos de satélites a su alrededor, interactuando entre ellos e interactuando con los cientos de miles, más de 1 millón de estaciones bases situados sobre la faz de la Tierra, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos a la Tierra envuelta en una enorme tela de araña. Y es una tela de araña que no está hecha de cualquier cosa. Es una tela de araña hecha de frecuencias electromagnéticas. El suponer, el pensar que esto es inicuo para la madre tierra, es inicuo para las formas de vida y los reinos de la naturaleza,
y es inicuo para el género humano es absolutamente absurdo. No solamente personas de alta sensibilidad que ya hace tiempo están sintiendo en primera persona los efectos de tantas distorsiones electromagnéticas, sino que cuando todas las plataformas de la tecnología 5G sea una realidad, esto va a ser un fenómeno absolutamente masivo, no solo de esas personas altamente sensibles, sino que todos los seres humanos, e incluso lo que nos debería importar más, toda la vida en el planeta va a ser afectada por estas frecuencias electromagnéticas. Frecuencias electromagnéticas y satélites que además no solo van a tener implicaciones desde el punto de vista de la tecnología del 5G. Ahora, por ejemplo, con el conflicto de Ucrania estamos viendo cómo esta red Starlink se ha puesto al servicio de la OTAN en orden a hacer operaciones de espionaje desde los satélites a favor de precisamente de la OTAN, en lo cual yo personalmente ni entro ni salgo, pero me llama la atención que se ha cacareado mucho de que esta red de satélites solamente tiene como implicación, solamente tiene como objetivo lo que tiene que ver con la tecnología 5G, pero muy rápidamente estamos dándonos cuenta de que esto tiene otros muchos efectos, puede tener otros muchos usos, y estos usos a su vez conllevan variaciones de las frecuencias electromagnéticas, es decir, que esa tela de araña no solamente existe y es como tela de araña electromagnética, sino que las frecuencias vibracionales que se mueven por ella se pueden modificar a gusto de sus promotores y a gusto de los que tienen el control. Y yo creo que ya todos sabemos, y esa rama de la ciencia que es la musicoterapia nos ha ayudado mucho a entenderlo, que no es lo mismo estar en un entorno de una determinada frecuencia vibracional que de otra frecuencia vibracional distinta. Hasta los experimentos realizados con el agua nos pone de manifiesto que las ondas vibracionales que hay en el entorno acuático varían la configuración más o menos armónica de la molécula del H2O. Así que esto no es un tema ni mucho menos inicuo, y esto, amigos y amigas, va a incidir también, va a ser un elemento nuevo que se añade a todo lo que venimos comentando cuando hacemos referencia a el cambio climático. Este inmenso campo electromagnético de funcionamiento masivo, constante y dinámico originará inevitablemente oscilaciones vibratorias y distorsiones electromagnéticas que afectarán al planeta en su conjunto y a su marco climático, a los diferentes reinos de la naturaleza y, por supuesto, a todo el género humano, con las implicaciones que esto pueda tener en la salud, cuerpo físico, en la vitalidad y el cuerpo etérico de las personas. Y como siempre insistimos en estos encuentros mensuales, esto no se plantea para generar miedo, sino para que tomemos conciencia de dónde estamos, de lo que estamos viviendo, de todo lo que se está moviendo y removiendo, y a partir de ahí también esa toma de conciencia nos lleve a una práctica de vida que en este caso concreto tiene que ir enfocado a qué podemos hacer ante el cambio climático. No obstante, antes de entrar en esto, lo que quiero ahora recalcar es que, según muchísimos estudios científicos, la sexta extinción de la Tierra, la sexta extinción de especies de la Tierra ha comenzado. Concretamente, destacados biólogos de la Universidad de Hawái y el Museo Nacional de Historia Natural de París ponen de manifiesto que el planeta está viviendo ya su sexta extinción masiva si tenemos en cuenta la enorme desaparición de especies de invertebrados. Según los datos recogidos por estas entidades y numerosos expertos que se ha publicado recientemente en Biological Reviews, la gran parte de esta extinción será responsabilidad no de efectos naturales, no de la madre tierra, sino de la mano humana. A partir de ahí, en el texto vais a encontrar datos para comprender mejor la envergadura del fenómeno en el que nos hallamos inmersos. Tener en cuenta, por ejemplo, que la población de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles se ha reducido en un 68% desde 1970, que la disminución de biomasa de insectos ha sido de hasta un 75% en zonas protegidas, por ejemplo, de Alemania, en un estudio de 30 años, este estudio del año 2017. Similares resultados se han observado en otras partes del mundo en estudios que se han realizado también, como por ejemplo en Puerto Rico. Se está comprobando la tala desmesurada de bosque nativo,
la sustitución por monocultivos como palmeras para reproducción de aceite. Se ha reducido casi un 10% la cubierta arbórea mundial desde el año 2000, con todo lo que esto conlleva de impacto en la biodiversidad. Estamos asistiendo a una enorme degradación del suelo fértil, acrecentado por el uso de pesticidas y fertilizantes agroquímicos. La pérdida de biodiversidad en los océanos por sobrepesca ha provocado la desaparición del 67% de los grandes peces depredadores desde el siglo pasado. Y hay muchos más ejemplos que añadir. Son un deterioro de ecosistema que se va acrecentando por la subida de temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos de los que ya hemos hablado, a lo que se añade un estrés aún mayor a estos entornos naturales. Lo estamos viendo, amigos y amigas, año tras año. Terribles incendios en Australia relacionados con grandes sequías, incendios imparables y descontrolados en zonas salvajes del bosque boreal en Canadá y Alaska debido también a sequías prolongadas, incendios en la tundra ártica, fenómeno casi sin precedentes, mortandad de millones de pinos en Norteamérica por infestación de escarabajo del pino, acidificación de los océanos, desaparición de corales y alteración de la cadena trófica marina, pérdida de oxígeno marino, repentina mortandad de saigas, un antílope escenario asiático en 2015, hasta, por ejemplo, y es un botón de muestra, la desaparición del 60% de la población mundial de este bello animal. Desplazamiento hacia el norte de hábitats de diferentes especies por calentamiento de hábitats originales, como ocurre con las 5 especies del salmón del Pacífico, alteración en los caudales de los ríos y estiajes más acusados, muy notable, por ejemplo, en la mayoría de los ríos españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha llegado el momento, tras todas estas reflexiones, de hacernos la gran pregunta. ¿Se puede hacer algo ante el cambio climático en marcha? Y es más, si fuera posible hacer algo, ¿por qué no se hace nada? Permitirme que estas dos preguntas las formule prácticamente una renglón seguido de la otra, porque desde luego, como vamos a ver ahora, que se pueden hacer cosas en lo micro y en lo macro ante el cambio climático en marcha. E inmediatamente, por tanto, surge otra cuestión. ¿Por qué no se está haciendo prácticamente nada? Vamos a ir por partes. Hemos compartido hace un rato de que la comunidad científica, en buena parte de la misma, entiende que hemos llegado a un punto de no retorno. Y hay que tener en cuenta, además, que las tensiones se acentúan continuamente, como por ejemplo las relacionadas con la energía. Y si antes os invitaba a una reflexión en torno a las distorsiones y a la contaminación electromagnética y a su incidencia en el cambio climático, aquí os invito a una reflexión acerca de las fuentes de energía, de la que tanto se habla, ante la escasez energética en la que estamos y ante la búsqueda de fuentes de energías alternativas. Hay un convencimiento que de aquí hasta el año 2030 se va a mantener el juego tripartito de energías fósiles, energías nucleares de fisión y energías renovables. Aunque lo cierto es que las actuales centrales térmicas, tanto las fósiles como las nucleares de fisión, tienen fecha de caducidad. E igualmente se considera que a partir del año 2030 se supone que va a ir apareciendo en escena cada vez con más fuerza la denominada energía de fusión nuclear, que se espera que esté en condiciones de tomar el relevo a las actuales centrales nucleares y de gas allá por el año 2040 o por el año 2045. Pues bien, incluso cuando contemplamos este escenario, cuando contemplamos la posibilidad de una nueva fuente de energía que deje atrás las que actualmente tienen protagonismo y que muchas de ellas afectan tremendamente a los procesos de cambio climático que estamos compartiendo y que se caracterizan también por la escasez, con todas las repercusiones que estos tienen desde un punto de vista socioeconómico, a lo que estamos asistiendo actualmente no es a una cooperación, no es a una colaboración internacional en orden a ir asentando estas fuentes alternativas de energía que no tengan el carácter escaso e ilimitado y que
no tengan tantas repercusiones en la naturaleza, sino lo que estamos viendo cada vez más es una creciente competencia. Mirad, con todo lo de la fusión nuclear, hay actualmente fases experimentales en el reactor ITER europeo, el Tokamak, que por cierto, en buena parte es de tecnología rusa, con lo que no sé hasta qué punto este proyecto, entre comillas, europeo se verá afectado. Igualmente, el reactor Stirrator americano, instalado en la Universidad de Princeton, y desde luego las iniciativas que China, aunque de una forma no tan pública, está desarrollando sobre fusión nuclear. Pues bien, estas tres grandes iniciativas, en lugar de plantearse una estrategia de colaboración de una forma cada vez más clara, se están moviendo en un contexto de competencia y de recelo en aumento, al considerar que en el cruce del 2030, quien cruce el 2030 con ventaja competitiva en este campo, tiene el camino abierto para llevarse la gran parte de la tarta en términos económicos y en términos de beneficio allá por el año 2040. Con este telón de fondo, las grandes corporaciones transnacionales, entre ellas las llamadas 7 hermanas petroleras, actúan ya en el presente desde la idea de que quien tenga el monopolio o el oligopolio de la fusión nuclear será el amo del mundo, generando nuevos conflictos económicos, sociales y, desde luego, medioambientales. Y os pongo esto de ejemplo. Os pongo esto de ejemplo desde el punto de vista de lo que es, en un contexto en donde la inconsciencia prevalece, en un contexto donde el egocentrismo y el egoísmo es lo que prima, incluso adelantos científicos que pudieran devenir ya no solamente en beneficio de la humanidad, sino en beneficio del conjunto del planeta, todo se pervierte en un contexto de competencia, en un contexto de poder, en un contexto de lucha de intereses creados que termina revolviéndose contra la propia humanidad y, por supuesto, contra el conjunto de la vida, de la naturaleza y del planeta. Es una reflexión que someto a vuestra consideración, porque lo que estamos viviendo con el elemento energético del que tanto se habla es un exponente más, insisto, de cómo adelantos, de cómo avances que podrían tener implicaciones positivas y benefactoras para el conjunto de la humanidad y de la vida, se revuelven contra vida cuenta de que finalmente lo que prima siempre es lo mismo, la inconsciencia, el egoísmo y el egocentrismo. A partir de ahí, la gran pregunta que tendríamos que hacerlo es si el cambio climático está ahí, qué es lo que podemos hacer, como decía anteriormente, y si no se hace nada, ¿por qué tanta indolencia? Vamos a ver. Lo que quiero someter a vuestra consideración es que en el qué hacer y en el por qué no se hace nada, no podemos, amigos y amigas, mirar solo hacia afuera. Tenemos que mirar hacia afuera, pero también hacia nosotros mismos. Es decir, ante los fenómenos que van ligados al cambio climático, podemos hacer cosas en lo micro y en lo macro. Y desde el punto de vista de lo micro, vamos a empezar por ahí precisamente porque se habla poco. Lo importante es preguntarnos ¿qué hago yo? ¿Qué haces tú? Una cuestión que se plasma en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos de consumo, en nuestras pautas de alimentación, en los medios de transporte que utilizamos, en la gestión de los residuos sólidos que originamos, en la forma de relacionarnos con los demás seres vivos y la naturaleza, en el modo de mirar a la vida en todas sus modalidades y manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y es sumamente importante cada paso que demos en nuestro día a día, por pequeño que pueda parecer, para vivir en sintonía, en sinergia, en simbiosis con la madre tierra y con nuestro propio hábitat de supervivencia. Cada acción, por pequeña que sea, tiene un gran valor. Hay que tomar conciencia y actuar en consecuencia. Hemos dicho muchas veces, sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. Hemos dicho muchas veces que la transformación de lo de afuera comienza por la transformación de uno mismo. Pues bien, esto es absolutamente aplicable cuando hablamos del qué hacer desde lo micro con relación al cambio climático. Hay un recuadro específicamente en el texto que os pone en ejemplo de lo que puedo hacer yo, de lo que puedes hacer tú, reciclando, usando energía renovable cuando se pueda, limitando el uso de coches y aviones, haciendo un consumo responsable, aplicable a todo lo que se pueda comprar. Todo producto manufacturado tiene huella de carbono. En esta sociedad de consumo se compran muchas cosas que realmente no se usan.
un consumo racional y responsable, consciente, reduce nuestro impacto medioambiental. Igualmente, evitar el consumo de carnes y productos lácteos debido al alto impacto en emisiones que tiene la ganadería intensiva, además de someter a los animales, como ya hemos compartido, a todo tipo de atrocidades en las explotaciones ganaderas, que son auténticos campos de concentración, y adoptar tú y yo, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, una dieta vegetariana o vegana, que además tiene grandes beneficios en la salud y importantes repercusiones en lo que podemos aportar cada uno de nosotros hacia el medio ambiente y hacia este cambio climático del que estamos hablando. Además, esta medida reduciría el impacto medioambiental que este sistema productivo tiene, entre otras razones, por la gran cantidad de suelo que requiere para cultivar cereales para consumo animal. Y junto con lo micro, pero he querido empezar por ahí, porque los pequeños gestos tuyos y míos son fundamentales. Hemos hablado y seguiremos hablando en estos encuentros mensuales de ser nosotros semilla de la nueva humanidad. La nueva humanidad no va a venir por casualidad. Hace falta dentro de esta humanidad unas fuerzas creativas que adquieran suficiente potencia para generarlas, para darle paso a esta nueva generación humana. Pues bien, esto se plasma en muchas cosas y también se plasma en nuestra responsabilidad con la vida, en nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Y esto no son palabras, sino que son hábitos, son pautas, son prácticas de vida como las que acabo de exponer. Y junto con lo micro, desde luego, lo macro. Y nos tenemos que preguntar qué hacen los gobiernos, las instituciones oficiales y los organismos internacionales. Y es evidente que nada realmente efectivo, más allá de muchos discursos, de muchas declaraciones de intenciones, de muchas cumbres climáticas periódicas, con la que fingir atención y preocupación ante lo que sucede. Pero no olvidéis que de esto no nos podemos sorprender, amigos y amigas. Lo compartimos con toda claridad en el encuentro mensual de enero, con una claridad que a más de uno le sorprendió. Todos los estamentos de poder político, social, económico e institucional actualmente no persiguen el bien común, sino todo lo contrario. No persiguen el bien común, sino todo lo contrario. Esto lo estuvimos argumentando, lo estuvimos compartiendo en el encuentro mensual de enero y sé que a muchos os sorprendió tanta dureza, hacer tanto hincapié en este hecho de que los estamentos de poder no solamente no persiguen el bien común, sino todo lo contrario. Pues bien, lo que estamos viviendo con relación al cambio climático es un exponente clarísimo de esto. De ahí precisamente que todo lo que tiene que ver con el cambio climático, desde el punto de vista institucional, oficial, organismos internacionales, etcétera, no pase de discursos, declaraciones de intenciones y de cumbres climáticas. Yo voy a poner un botón de muestra que es extremadamente reciente, porque es del día de ayer, del día 2 de marzo, es del día de ayer, en el que se clausuró en Nairobi, en Kenia, se clausuró la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y en esa asamblea se han abordado, entre otros temas, la creciente contaminación por plásticos, contaminación de mares y contaminación de océanos. Fijaros que siendo un asunto tan importante y urgente y que además ya ha sido tratado en muchas asambleas previas, en muchas cumbres y en muchas reuniones, y sobre el que desde hace años se hacen declaraciones y se desarrollan negociaciones, ¿qué medidas se adoptó? Pues curiosamente, en la nota de prensa se comunica como un gran éxito, una resolución que se ha acordado en esta cumbre que se clausuró, repito, en el día de ayer con relación a esta contaminación de plástico. Pues bien, nos metemos en esa resolución, perdón, y ¿qué es lo que nos encontramos? Pues algo tan innovador, entre comillas, algo tan extraordinario, entre comillas, como la constitución de un comité intergubernamental que comience a elaborar un tratado internacional jurídicamente vinculante contra la contaminación de plásticos, cuyo texto base debería estar redactado a finales del 2024. Y todo ello para que a partir de ahí dicho texto empiece un largo proceso de discusión y ratificación de los países. Creo que esto, que es de hace 24 horas, es un buen ejemplo de cómo los tiempos institucionales
y la voluntad política que los impulsa nada tiene que ver con los propios de un cambio climático que avanza de manera acelerada y desde luego nada tiene que ver con lo que es el bien común, sencillamente porque estos estamentos no solamente no persiguen el bien común, sino todo lo contrario. Y claro que desde el punto de vista macro se pueden hacer cosas. En el texto tenéis un cuadro que intenta sintetizar todas las medidas que están a nuestro alcance en materia de reforestación, en materia de recuperación de suelos fértiles y de suelos vivos, en el ámbito de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, también captura directa del aire, la fertilización de océanos con hierro, ejemplo de cómo se puede actuar en la naturaleza a través de las plantas nativas, no metiendo en nuestros hábitats y nuestro ecosistema plantas artificiales, sino a través de las plantas nativas. Igualmente, la capacidad regenerativa de la tierra que tiene y la posibilidad de llevar a cabo prácticas agrícolas que sean regenerativas y no que conlleven la erosión masiva y los nocivos efectos que este tipo de agricultura absolutamente alejada de la vida está provocando en la totalidad del planeta. Igualmente, esta agricultura regenerativa se plantea como una alternativa clara a la agricultura industrial. Y cuando hablamos de agricultura regenerativa frente a una agricultura industrial, es importante, y ahí se hace incidencia en el texto al hilo de lo que os comentaba al inicio de este encuentro, que ojo con la culpabilización del CO2. Claro que el CO2 está afectando al cambio climático, pero hay otros muchos factores. Y otros muchos factores también tienen que ver incluso con el CO2, es decir, porque hay cosas que están conllevando esa mayor presencia del CO2 en la atmósfera y en el conjunto del planeta, pero que tiene que ver con prácticas muy concretas, por ejemplo, con prácticas agrícolas que están incentivando a través de suelos sometidos a una agricultura química convencional que está casi completamente desprovisto de microorganismos, y todo ello conlleva un círculo vicioso, el círculo vicioso de la agricultura industrial que ya el científico alemán Fritz Haber, que inventó un proceso para hacer fertilizante nitrogenado sintético para aumentar la producción de alimentos, ya nos ponía de manifiesto. En definitiva, amigos y amigas, claro que se pueden hacer cosas. Hay formas alternativas, podríamos decir, de relacionarnos con la naturaleza. Y este es el telón de fondo de las prácticas que vais a encontrar en el texto. Formas alternativas de relacionarse con la naturaleza. Debemos considerar que estas formas existen y están mostradas, por ejemplo, por el científico Masanobu Fukuoka, un microbiólogo japonés que nació en 1930 y que ya hace muchas décadas escribió libros como La revolución de una brizna de paja y La senda natural del cultivo. Todo ello pone de manifiesto que todas estas prácticas posibles de la reforestación a la agricultura regenerativa tiene que tener como telón de fondo, si no se convierte en un imposible, una nueva visión del mundo, una nueva visión de la vida, y eso conlleva también una visión distinta del ser humano sobre lo de fuera y también sobre lo de dentro. Lo cierto es que este sistema socioeconómico marcha como si fuera una bicicleta, por lo que si se para, se cae, se derrumba, y el sistema no se va a parar, va a seguir más de lo mismo, de una forma acelerada y de una forma constante. Y lo curioso es que rizando el rizo de la manipulación, a la que los grandes poderes económicos, las corporaciones transnacionales, las instancias políticas que están bajo su batuta son tan dados, rizando este rizo, el objetivo que se persigue, permitirme que lo exprese así, es darle la vuelta al calcetín del sentido común. Es decir, que en la medida que los impactos del cambio climático sean más visibles y contundentes, como lo van a ser ya en el corto y medio plazo, en lugar de ser acicates para promover la toma de conciencia de todos nosotros sobre la necesidad de una profunda transformación personal y colectiva, sirva solo para 4 cosas. ¿Qué es lo que ellos quieren? Generar más miedo, inseguridad e incertidumbre para aplicar al asunto la consabida estrategia de la doctrina del shock que hemos compartido en otros encuentros mensuales. Es decir, el que
los efectos del cambio climático cada vez más contundentes, cada vez más rotundos, generen miedo, generen inseguridad y que ese shock social, ese shock psicológico que esto provoca, sea a su vez el caldo de cultivo idóneo para proponer nuevas medidas que vayan dirigidas, como ha pasado ya en anteriores acontecimientos, algunos muy cercanos en el tiempo, para ir cada vez metiendo más a la gente en esa tensión falsa entre seguridad y libertad e ir encauzando al género humano a una serie de medidas donde bajo la pretendida seguridad lo que se impone es una forma de vida infrahumana, una forma de vida donde, como comentaremos en el tramo final de este encuentro, nos vayamos alejando cada vez más de lo que somos, vayamos matando a Dios, vayamos matando a la espiritualidad y nos vayamos negando a nosotros mismos. Igualmente, de esta generación de miedo, de inseguridad y de incertidumbre, donde el cambio climático, repito, sus efectos van a ser una batuta para incrementarlo, igualmente hay un claro objetivo de confundir más a la opinión pública, colocando la responsabilidad total o parcial del cambio climático en el asunto que a ellos les puede interesar en su estrategia de dominio. Por ejemplo, como ya en parte viene sucediendo, poner solo en la diana, como también hemos compartido, el CO2 para obviar todos los demás temas e incluso obviar los temas que están detrás del propio CO2. Y en el culmen de la tergiversación de los hechos y en el aludido contexto de crear confusión, culpar a la madre tierra de todos los efectos de un cambio climático en el que un sistema socioeconómico que es demente, tenemos que reconocerlo, que es inconsciente, que es una enorme distopía andante, tiene una gran responsabilidad, fomentando así un alejamiento y una confrontación todavía mayor con la naturaleza, el planeta y la vida. Por tanto, amigos y amigas, ojo con negar lo de la mano del ser humano y el cambio climático. Claro que la madre tierra, claro que los procesos naturales inciden, pero ojo, ojo con responsabilizar solo y exclusivamente a este tipo de fenómenos, porque significa cambiar el prisma y olvidar que la realidad y los impactos que tiene este sistema socioeconómico en el que nos encontramos inmersos. Y en esta deriva consciencial, proponer incluso como soluciones, esto ya es el no va más, lo tenemos delante, cada vez hay más referencias al respecto en los medios de comunicación, una serie de actuaciones que lejos de ir a la raíz del asunto, se dirigen a mitigar algunos de sus efectos, incrementando la tensión y el conflicto con la naturaleza. Y en ese sentido, quiero hacer referencia a la loca, en primer lugar, a la loca carrera por controlar artificialmente el clima. Fijaros, amigos y amigas, el desbarajuste. Ahí está el cambio climático, no se hace nada, se pueden hacer cosas en lo micro y en lo macro, como hemos comentado. Las instituciones públicas nacionales e internacionales miran para otro lado, generan confusión del modo que acabo de resumir y además, para colmo, se proponen medidas que se dirigen a mitigar algunos efectos cuando esas medidas a la vez lo que hacen es incrementar la tensión y el conflicto con la naturaleza. Y ahí está, en ese telón de fondo está la loca carrera por controlar artificialmente el clima. Algo que no es de ahora, ¿eh? Los ideólogos de la misma fueron el investigador Bernard Bourgeois y el premio Nobel de Química Irving Langmuir en los años 40 del pasado siglo, que descubrieron una especie de receta mágica: inyectar yoduro de plata en las nubes para estimular las lluvias. Y el escenario que marca hoy día el calentamiento global con altas temperaturas, como venimos diciendo, falta de precipitaciones en muchos lugares del mundo, ha hecho proliferar todo tipo de megaproyectos para conseguir controlar el clima mediante distintos métodos. La siembra de nubes con yoduro de plata es ya obligatoria en California. En Australia se ha convertido ya en una ley, está recogida ya en una ley. Y como ejemplo paradigmático de lo que estamos viviendo, China, que va mucho más allá y tiene la firme intención de controlar el clima manipulando las nubes, la lluvia, la nieve y el granizo. Y lo quiere hacer a una gran escala por medio de lo que denominan un plan estratégico con el que se espera que el programa de siembra de nubes esté completado en el 2025 para el 56% de su territorio. Hay que tener en cuenta que el territorio total de China
tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, con lo que el 56% del territorio chino, estamos hablando de unos 5 millones de kilómetros cuadrados, casi 10 veces la extensión de España. Y se espera que en el año 2025 este plan estratégico y este programa de siembra de nubes esté ya llegando, repito, a casi más de la mitad del conjunto territorial chino. Estos proyectos, que son de casi ciencia ficción, tienen como telón de fondo el que acabamos de compartir. Ahí está el cambio climático, no se hace realmente nada para mitigarlo y en cambio se pone la mirada en algunos de sus efectos intentando minorar esos efectos sin atender las causas para nada, cuando además para colmo la mitigación de esos efectos puede conllevar igualmente enormes perjuicios e enormes impactos negativos a la naturaleza, a la vida y al propio cambio climático. Y en este contexto también hay que introducir todo lo que es la manipulación climática mediante técnicas de geoingeniería. Os hablaba al principio de María Pilar Victoria de las Heras y a María Pilar Victoria de las Heras le agradezco que haya puesto a disposición de este encuentro mensual su magnífico trabajo de investigación sobre este asunto, un trabajo de investigación de obtención del grado de Derecho, que tiene como título precisamente la manipulación climática mediante técnicas de geoingeniería. En el texto encontráis una breve síntesis de lo que son las principales conclusiones que María del Pilar, de una forma generosa, pone a nuestra disposición y que nos lleva a reflexionar. Nos lleva a reflexionar, al igual que todo lo que venimos comentando, y nos lleva a reflexionar para hacer una reflexión final. Porque todos estos datos, toda esta información, lo tenemos que transformar en términos de conciencia. Evidentemente la conciencia ha estado presente en todo lo que venimos compartiendo, pero ya que nos vamos aproximando a la recta final de este encuentro, es momento de asentar mucho más, de afianzar mucho más la importancia de la conciencia y preguntarnos qué lecciones hemos de aprender y qué oportunidades se nos presentan a partir de ahora. Porque no se trata de analizar todo esto como simplemente un problema, entre comillas, es también e igualmente una enorme experiencia-oportunidad. Es una experiencia-oportunidad, ya hemos hecho alguna indicación al respecto, porque nos permite, tú y yo, en nuestro ámbito doméstico y en nuestra vida cotidiana, ser semillas de esa nueva humanidad que ya late en nuestro corazón y brilla en nuestras almas, cambiando hábitos, cambiando prácticas de vida que incidan positivamente con relación a la vida, con relación a la naturaleza y con relación a la madre tierra. Y a partir de ahí, ante la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí, está claro que la situación climática y ambiental actual es el resultado de ese sistema socioeconómico y político-institucional que no persigue el bien común, sino la defensa de objetivos e intereses egoicos, egocéntricos y espiritualmente involutivos de una exigua minoría. Sus inclinaciones y obras nada tienen que ver con la reverencia a la vida a la que hablábamos anteriormente, y tener en cuenta en esta reflexión final a la que estamos haciendo mención, de que, como María Ayarra ha reflejado muy bien en su texto, hay una especie de patrón similar entre todo lo que tiene que ver con el COVID y el cambio climático. El patrón, dice María, con el que se afronta el cambio climático es muy similar al del COVID. Culpar al irresponsable ser humano de lo que está ocurriendo, que por supuesto necesita cometer cambio en sus hábitos para no seguir empeorando la situación, eso es evidente, pero todo el foco se responsabiliza al ser humano y así se distrae a la llamada opinión pública de la existencia de un feroz lobby alimentario y de unas políticas agrarias que benefician obviamente a las grandes corporaciones multinacionales, similar al caso del lobby farmacéutico que está detrás del asunto del COVID. Cuando escarbamos en estos macroasuntos, lo que nos encontramos como elemento raíz es siempre el mismo: los grandes intereses corporativos de estas multinacionales. Llámese el lobby alimentario y de políticas agrarias que benefician a esas corporaciones, llámese el lobby farmacéutico tan presente en todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria y el COVID-19. Estamos, y no me cansaré de recalcarlo en nuestros encuentros mensuales, en la desconexión que como sociedad tenemos
con el entorno natural, que es abrumadora y devastadora. Y tenemos que hacer lo que cada uno esté en su mano para evitarlo, para cambiar nuestra dinámica de vida, para cambiar nuestra mirada. Nos hemos desvinculado tanto del mundo natural que hasta se nos ha olvidado que somos parte de él y que dependemos absolutamente de los servicios que nos presta para el mantenimiento de la vida en el planeta. En lo más profundo del problema podemos identificar que todo esto es el resultado de una tremenda desconexión con nosotros mismos a nivel íntimo y trascendente. Os pido que reflexionéis al respecto. El egoísmo, el egocentrismo está ahí presente en lo que el cambio climático es y lo que el cambio climático significa, aunque el cambio climático sea, como hemos comentado, o tenga causas múltiples. Pero en el contexto de esas causas múltiples está el egoísmo y el egocentrismo de la humanidad actual. Y ese egoísmo y ese egocentrismo, si escarbamos, tiene como elemento clave, tiene como raíz de las raíces, como núcleo del núcleo, la tremenda desconexión que el ser humano tiene consigo mismo, a nivel, repito, íntimo y trascendente. Nos hemos acostumbrado a vivir hacia afuera, a meternos en una rueda sin fin de consumo y de apariencia. Le hemos dado gran importancia a cosas que no la tienen. Hemos puesto toda energía en lo banal y se nos ha olvidado lo que realmente es importante. Rotundamente, todo lo expuesto en este encuentro, todo lo que vais a encontrar hasta llegar al tramo final del texto, lo que pone en evidencia es que es el resultado, lo hemos compartido ya en otros encuentros mensuales, de haber matado a Dios. El destierro y expulsión individual y colectivo de cualquier idea o noción de trascendencia y a partir de ahí una crisis de valores y de identidad. Es el resultado de no saber quiénes somos realmente, porque hace mucho tiempo que dejamos de mirar hacia adentro y nos hemos perdido hacia afuera. El cambio climático tiene una de sus grandes causas, amigos y amigas, en esto, que hace tiempo que el ser humano ha dejado de mirar hacia adentro, de conocerse a sí mismo y se empeña en mirar siempre hacia afuera, provocando a su vez un enorme desconocimiento de lo que es nuestra verdadera realidad. Una apariencia, pero con una esencia, y esa esencia con una dimensión trascendente. Y expulsada la espiritualidad y la trascendencia de nuestras vidas y de la sociedad, ¿qué es lo que queda? ¿Nos puede extrañar la mano humana afectando al cambio climático cuando se expulsa la espiritualidad y la trascendencia de nuestras vidas personales y de la sociedad? ¿Qué queda cuando se realiza esa expulsión? Lo que queda, como el cambio climático pone de manifiesto, es un uniformismo materialista disfrazado de teóricas opciones personales tan vanas como inconsistentes y una globalización que arrasa los principios y fundamentos relevantes y se extiende y se asienta sobre los falsos valores, vamos a llamar las cosas por su nombre, del rebaño, del pensamiento único, de intentar que prevalezca una única forma de ver las cosas, donde el ser humano simplemente se convierte en un mero ente físico cuya mayor esperanza es vivir más años, a través fundamentalmente de lo que se está hablando tanto actualmente del transhumanismo, en lugar de recordar que nuestra esencia y por tanto nuestro verdadero ser es inmortal. Nuestra esencia es divina y desde esa divinidad la vida y la naturaleza somos nosotros, forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de ella. Y todo esto hay que tenerlo una dinámica que no tenga nada. Los últimos hombres, hombres y mujeres, dice Nietzsche, pusilánimes, que expuestos a los caprichos del mercado y renunciando a lo espiritual, profesan la religión de la indolencia y la comodidad, que dan la espalda a los ideales transformadores y desafiantes, que se encadenan a la apariencia y se olvidan de la esencia, que se esconden en la tímida mediocridad como única forma de supervivencia, que subliman sus preocupaciones narcisistas, tribales y triviales para disimular la obsquedad y poquedad de su día a día, que se autoengañan en la autocomplacencia,
que se dicen a sí mismos que son felices y se sumergen en un falaz sentirse bien en medio de la insoportable miseria vital en la que han convertido su cotidianidad, que miran una estrella, el potencial de una vida desplegada en plenitud y consciencia, y no tienen deseo alguna de perseguirla, solo parpadean, y entre parpadeo y parpadeo se les va la vida. Un mundo asustado ante sí mismo, miedoso ante la vida y temeroso ante la muerte, receloso ante los valores superiores, mientras celebra lo mundano, desconfiado ante la grandeza de mira y el criterio propio. Y como nos recuerda ese gran sabio chileno, Gastón Sublet, cuando una sociedad se aferra a lo material, va lentamente degradándose sin que la gente se dé cuenta. La vida se va haciendo cada vez más compleja y el ser humano cae hacia afuera y pierde su interioridad. Los valores fundamentales dejan de estar vigentes. Se habla de ellos, pero no existen de verdad. Y al perder los valores, se pierde el respeto hacia uno mismo y el amor al prójimo, viviendo en una parcela cada vez más mediocre y miserable. Se empobrece la vida del individuo, su visión del mundo, su visión de la naturaleza, su visión de la vida, y se le convierte en una especie de autómata que reacciona instintivamente ante los impulsos externos como el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, los objetivos materiales, etcétera, etcétera, que de manera programada se le van haciendo llegar. Todo queda reducido, dice Gastón, a la lógica de los negocios y la especulación. Lo social pierde fuelle ante lo tecnocrático, ante el recelo y el distanciamiento de los seres humanos entre sí, e impera una visión estrictamente economicista, tecnológica, que desde el punto de vista de la relación con la vida es auténticamente suicida por los impactos que tiene en nuestro hábitat ecológico. Con el pretexto de alcanzar el bienestar por medio de lo material, otra de las grandes falacias que tenemos actualmente sobre el tapete, se consigue exactamente lo contrario. Nos dice Gastón Sublet, ya no hay agua, ya no hay aire, estamos cayendo en el infierno. Y ha llegado el momento, amigos y amigas, tú y yo, de volver a integrar la vida y la naturaleza en nuestra vida, de meterla en la ecuación y tenerla presente como sociedad en nuestras acciones, como si fuera un miembro más de la familia. Esta vez nos surge, no nos queda otra, ya que la propia supervivencia como especie está en juego. No así, repito, lo hemos compartido ya en el encuentro, la supervivencia del planeta. El cambio climático nos está trayendo múltiples desafíos que se van a acentuar notablemente, vuelvo a repetirlo, en el corto y en el medio plazo. Y estos desafíos y estos impactos nos dan la oportunidad de ser conscientes de lo que realmente tiene importancia y de lo que no lo tiene, y de qué tipo de vida personal y social queremos y elegimos. Es ante ello, ante lo que estamos, amigos y amigas. Todo lo que hemos compartido sobre el cambio climático, sus causas, sus efectos en el corto, en el medio plazo, las grandes tendencias en algunos otros elementos que hemos puesto sobre la mesa. Todo esto nos tiene que hacer conscientes de lo que realmente tiene importancia y de lo que no, y de qué práctica de vida queremos y elegimos. Cuando hemos hablado de la nueva generación humana, que sustituirá a la generación humana presente, hemos compartido en más de una ocasión en estos encuentros mensuales que a esa nueva humanidad no está invitada nada de lo de la vieja, ni el materialismo, ni el egocentrismo, ni el egoísmo, ni el economicismo, ni el especismo, ni el desprecio a la vida, ni el entretenimiento lelo, ni la distracción tonta, ni el consumismo, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso está invitado. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy invitado yo? Pues bien, para responder esa pregunta, y esa pregunta la tiene que responder cada uno, porque la invitación a esa nueva humanidad la hace cada uno, no se compra en una taquilla, no se compra en internet, la tiene que elaborar cada uno. Pues bien, estos elementos, estos efectos, todo lo que venimos compartiendo del cambio climático es una maravillosa oportunidad. Hemos hablado también en estos encuentros de la sala de los espejos, donde todo está a la vista. Y hemos dicho que esa sala de los espejos pone a la vista todo, lo de fuera y de lo de dentro. Y mira por dónde, cuando hablamos del cambio climático, además de mirar hacia afuera, que sí, que es importante, pero es una maravillosa oportunidad para mirar a uno mismo y preguntarse, ¿me estoy invitando yo a esa nueva humanidad? Y esa invitación no consiste en otra cosa
de ser consciente qué tipo de vida estamos queriendo y estamos eligiendo en nuestra práctica cotidiana, porque hay actuaciones micro con relación al cambio climático y sobre todo y fundamentalmente un cambio de visión que deje de ver a la vida como algo extraño, como algo que está ahí para nuestro servicio y para nuestro uso. Y me vais a permitir que entrando ya en la parte más final de este encuentro, traer aquí unas profundas palabras del ya mencionado Albert Schweitzer, que compartió como principio fundamental de una ética viable y sostenible. Fijaros qué palabras más profundas, qué palabras más hermosas, la que nos deja el Premio Nobel de la Paz de 1952, gran impulsor, repito, no de el alejamiento, no del desprecio, no del antropocentrismo, no del especismo, sino de la reverencia por la vida que debe estar ahí en la semilla de la nueva humanidad, porque sin duda ninguna será una parte consustancial de esa nueva generación humana que tenemos en el horizonte. Nos dice Albert Schweitzer, respetar la inmensidad sin fin de la vida, respetar todo lo que vive, sentir compasión hacia todo lo que vive. He aquí donde radica el principio y fundamento de toda ética. Sentir compasión hacia todo lo que vive. Quien un día haya realizado esta experiencia no dejará de repetirla. Quien haya tenido esa toma de conciencia una vez ya no podrá ignorarla jamás. Este es un ser trascendente que lleva en su interior el fundamento de su ética, porque la ha adquirido por propio convencimiento, porque la siente y no la puede perder desde esa reverencia por la vida. Pero aquellos que no han adquirido esta convicción, aquellos que viven mirando para otro lado, aquellos que viven en confrontación, en desidia, en olvido, en utilitarismo de la vida, de la tierra, de los reinos de la naturaleza, no tienen más que una ética añadida, aprendida, sin afianzamiento interior, que no les pertenece y de la que fácilmente, según las conveniencias del momento, como se ve a cada instante, miremos por donde miremos, se puede prescindir. Lo trágico es que durante siglos la humanidad solo ha aprendido éticas de conveniencia. Cuando hay que ponerlas a prueba, no resisten. Son éticas no sentidas. Son éticas que no tienen raíces en lo trascendente. El resultado, nos dice Albert Schweitzer, es la grosería, la ignorancia, la falta de corazón. Y no lo dudemos, esto es así porque todavía no es general la posesión de la base de toda ética, el sentimiento solidario hacia toda vida, el respeto total a la vida. Y esto, amigos y amigas, es la única receta. Esta es la única alternativa ante el cambio climático. El sentimiento solidario hacia toda vida, el respeto total a toda la vida. Lo demás son parches. Parches para colmo que ni siquiera se ponen, porque, no me cansaré de repetirlo, las instancias públicas no persiguen el bien común, sino todo lo contrario. Pero en ese marco, que sería absurdo que yo os dijera, porque sería deciros lo que no pienso, en ese marco que no va a cambiar, así lo veo, así estoy convencido, en esa desidia, en esa indolencia, en ese mirar para otro lado, en un cambio climático por efecto de la naturaleza, por efecto de la mano humana, que cada vez va a tener mayores impactos en nuestra vida cotidiana, cómo esos impactos van a ser tergiversados, confundidos, para meternos miedo, para meternos inseguridad, para meternos inestabilidad, para forzarnos a ver como idóneo medidas y normas que en absoluto lo son de verdad para nuestra evolución en conciencia, medidas y normas que lo que intentan es provocar fundamentalmente el alejamiento entre nosotros mismos, el alejamiento de la vida, la conversión del ser humano en seres infrahumanos, pretendidamente evolucionados tecnológicamente, pero desde un punto de vista real, desde un punto de vista profundo, absolutos zombies disfrazados de tecnología, cuando esa es la realidad que se está plasmando y hacia dónde vamos. Claro que hay cosas que podemos hacer y lo que podemos hacer está en ti y está en mí y es enormemente importante. Podemos pensar que lo micro, lo que puedo hacer yo, tiene poca importancia en el conjunto global, pero eso no es así. No es así por muchos motivos. No es así porque lo que cada uno hace se aporta al consciente colectivo y es un viento a favor que
que sopla apoyando los procesos concienciales de cada persona en cada punto del planeta. Lo micro es enormemente importante, lo que cada uno podemos hacer es enormemente trascendente, y en el ámbito del cambio climático es la sala de los espejos para ti y para mí. No miramos solamente para afuera en la sala de los espejos, lo repito, miramos hacia adentro, nos sirve para visualizar, para comprender dónde estamos realmente desde el punto de vista de la consciencia, cuando nos da igual todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la vida, cuando no somos capaces de cambiar hábitos en alimentación, hábitos en nuestra práctica de vida que son absolutamente mínimos, pero que están muy instalados en nuestro hábitat de confort y que nos negamos a salir de ello, cuando ni siquiera somos capaces de hacer eso. ¿De qué consciencia estamos hablando? Desde luego así no vamos a ser semillas de la nueva humanidad. Desde luego así no nos vamos a invitar, amigos y amigas, a la nueva humanidad. Y es el momento de fabricar la invitación de cada uno y solidariamente entre todos a esa nueva humanidad. Y en la sala de los espejos, el cambio climático es una preciosa oportunidad. Verlo así, por favor. No nos quedemos solamente en lo que son sus efectos nocivos, en todo lo que conlleva la indolencia, el daño que está haciendo tan tremendo al conjunto de la naturaleza, a la madre tierra. No nos quedemos ahí, no nos quedemos ahí. Claro que eso es una gran verdad, pero saquemos lecciones prácticas. De hecho, es una de las grandes razones por las que la madre tierra sigue, entre comillas, permitidme que lo diga así, aguantando tanto dislate. Lo hace por amor. Lo hace por amor, al igual que lo hacen por amor las almas grupales que están en los otros reinos de la naturaleza. ¿Os dais cuenta el amor que se debe tener desde la madre tierra, desde la conciencia planetaria y desde las almas grupales que están en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal? La práctica de amor que supone estar, entre comillas, soportando todo esto en pro de una evolución humana para que la humanidad adquiera un nivel de conciencia que permita dar un salto evolutivo en el contexto de una nueva generación humana. ¿Os dais cuenta el enorme amor que hay ahí presente? Pues bien, ese amor de la madre tierra, ese amor de todos los seres vivos, de las almas grupales encarnadas en todos los reinos de la naturaleza, tenemos que llevarlo a nuestra vida. Y desde el corazón, lo que os pido, lo que os solicito, lo que os reclamo, lo que os ruego es que hagamos cambios en nuestro día a día, tú en la tuya, yo en la mía, porque esos cambios son la plasmación de la veracidad de nuestra autotransformación, de la veracidad de nuestro camino consciencial, de la veracidad de nuestra evolución espiritual. Si no, todo esto queda en bla, 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 bla. El cambio climático es una oportunidad de oro, independientemente de todo lo que trae consigo, para que tú y yo nos veamos en el espejo de lo que realmente somos, en nuestra práctica cotidiana, de instante en instante, ir caminando por otros derroteros, ir viviendo de otra manera, independientemente de lo que hagan las corporaciones, independientemente de lo que hagan los gobiernos, independientemente de lo que haga la élite, independientemente de lo que hagan los demás. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Esta es la gran pregunta, esta es la gran cuestión. Os pido que en el texto que recibiréis mañana, yo os pediría que lo repaséis en su conjunto, esas 43 maravillosas páginas que gracias a Alfonso Soria, a Pilar Victoria de la Sera, a María Ayarra y también mi aportación, hemos podido construir. Os pediría que lo leyerais, que lo meditarais, que lo reflexionarais en su conjunto y en cada uno de sus apartados, pero que muy especialmente pongáis el énfasis en el qué puedo hacer yo, porque ahí está la gran lección que el cambio climático, en términos de conciencia, nos trae a todos nosotros. Hemos titulado a este encuentro aproximación consciente, aproximación en conciencia al cambio climático. Esta es la gran aproximación en conciencia. Conocer lo que el cambio climático es, conocer cómo está presente actualmente ya en la naturaleza, en la madre tierra y en nuestra vida, conocer y reconocer que sus causas son múltiples, que por tanto es un fenómeno multicausal, y a partir de ahí, ante la indolencia, ante la negligencia de unas instancias públicas que no persiguen el bien común, sino todo lo contrario y que no van a hacer nada, como mucho, como hemos compartido, el incidir en algunos efectos
intentando no acceder a las causas, no incidir en las causas, sino minorar los efectos, y minorando esos efectos, agravar las causas, es a lo más a lo que parece que están dispuestos a llegar. Pues bien, sabiendo todo eso, bajar al terreno de la conciencia de verdad, bajar al terreno de nuestra autotransformación y desde esta autotransformación ponernos en marcha, ponernos a caminar de la mano y que cada vez seamos más seres humanos que en la práctica de vida, pautas de vida, hábitos alimenticios, ámbitos de consumo, etcétera, etcétera, empezamos a caminar por otros derroteros y hacemos nuestro esa gran reverencia por la vida de la que tanto nos habló tan maravillosamente Albert Schweitzer. Os demando esto, os reclamo esto como me lo reclamo a mí mismo, un sentimiento solidario hacia toda vida, el respeto total a la vida, para ser semillas de la nueva humanidad y para que esa nueva humanidad sea una realidad pronta, una realidad que se plasme en esta maravillosa Madre Tierra como consecuencia de vuestra acción consciente, como consecuencia de mi acción consciente. Y nada más, amigos y amigas, concluimos aquí. Nos vemos dentro de 15 días en el apartado de preguntas. Os recuerdo que aquellos que lo consideréis oportuno podéis enviar no más, por favor, de 2 preguntas, porque después no da tiempo de atenderlas como se merecen, y tendremos oportunidad, por tanto, el próximo 17 de marzo de volver a tratar estos asuntos, en este caso, al hilo de vuestras preguntas, al hilo de vuestras observaciones y al hilo de vuestras aportaciones. Como siempre, ha sido un placer compartir con vosotros y sí, no quiero terminar señalando, sino que ya en el mes de abril, ya que hemos hablado tanto hoy de prácticas de vida, en el mes de abril dedicaremos el encuentro mensual, el jueves 7 y el jueves 21 de abril, a prácticas sencillas de vida. En este caso, en abril, lo enfocaremos fundamentalmente en prácticas de vida que nos puedan servir para serenar nuestro mundo emocional y mental y desarrollar la consciencia. Pero en el aquí y ahora, en el desenvolvimiento del mismo, nuestra próxima cita, el apartado de preguntas de este encuentro mensual de marzo, esta aproximación consciente al cambio climático, el próximo jueves 17. Hasta luego, amigos y amigas. Y muchísimas gracias, Kiko. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Emilio. Hasta el día 17. Gracias a todos. Adiós.